Antonella fue bendecida. Es difícil determinar la edad de esas personas. Es imposible decir con certeza cuántos años tienen, 30 o 40, o tal vez ya 60. El tiempo casi no se refleja en sus rostros, fluye a través de ellos. Pero a mí, a mis 8 años, me parecía una mujer muy mayor. Envuelta en harapos, Antonella llamó a nuestra casa en aquel lejano enero del 73. Estaba sola en casa y no entendía muy bien de qué estaba murmurando confusamente. Solo descubrí que había venido con mi abuela. El invitado se sentó en un taburete junto a la puerta y me miró con curiosidad. Mientras tanto, como un anfitrión hospitalario, puse la tetera al fuego, saqué mermelada del armario, mantequilla del frigorífico y corté el pan en rodajas torcidas. Me invitó a la mesa. Caminó sin desvestirse, solo se quitó la gorra y los zapatos de calle, chuni viejos, pisoteados e informes. Observé con horror que a los sucios pies descalzos les faltaban dedos, y los que estaban allí sobresalían como montoncitos rosados sin uñas. La tetera silbó, la puse sobre la mesa y serví té en una taza grande. Antonella tomó un trozo de pan, lentamente, y comenzó a beber con gusto un té caliente, mordiéndolo con pan. Cuando la taza estuvo vacía, me llamó y sacó un trapo rancio de su pecho. Después de desenvolverlo, sacó un trozo de azúcar con restos adheridos, hilos, tierra, trozos de pelusa, y me lo entregó. Rechacé cortésmente tal regalo. Sin ofenderse, también lo envolvió con cuidado en un trapo y lo guardó. Se sentó junto a la estufa, murmuró algo en voz baja para sí misma, abrió la puerta de la estufa y se envolvió en sus desechos. Me aburrí, fui a otra habitación y comencé a hojear un libro. ¿Cómo se fue? Para ser honesto, ni siquiera me di cuenta. Entonces la vi por primera y última vez en mi vida. Por la noche le conté a mi abuela lo del extraño huésped y recibí una fuerte y seca palmada en la nuca. ¿Para qué? Me indigné. Aceptó a la invitada y se sentó a la mesa con ella, y el hecho de que me haya ido no es culpa mía. «¿Por qué no tomaste el azúcar?», respondió la abuela, y después de un rato de silencio, me contó la historia de Antonella. Durante la guerra, toda su familia murió de hambre. Esto rara vez sucedía en nuestra zona. En los pueblos siempre había fuertes vínculos. El último se compartía con un vecino. Pero vivían en una granja lejana, a la que era difícil llegar en invierno. Cuando los familiares llegaron en primavera, solo encontraron 5 tumbas y a Antonella. Ella enterró a todos. Sigue siendo un misterio cómo una mujer frágil pudo excavar tumbas en suelo helado. Fue entonces cuando perdí la cabeza. Se fue y por el resto de su vida no se detuvo en ningún lado por más de una noche. La gente notó que ella no ve la diferencia entre conocidos y extraños, entre familiares y extraños. Pero lo interesante, dijeron, Antonella solo va a casas donde vive gente buena. No llamará a la casa rica donde viven los jefes, y cada vez más a las chozas humildes. Pero ¿a dónde fue? Definitivamente habrá gente después de su visita. No es que la felicidad llegue, pero más a partir de entonces, el conocimiento y las malas noticias evitaron a esta familia. Me invitaron a diferentes lugares, pero yo decidí dónde ir y a quién ir. Caminaba vestida con terribles harapos. La gente intentaba vestirla, pero ella siempre se negaba, y si lo tomaba, eran cosas de lo más inútil. Un día, en invierno, el hombre más rico de nuestro pueblo la encontró en el camino. Recordando las instrucciones de su esposa y su suegra, se lo trajo a sí mismo, a pesar de las protestas. Antonella no comía ni bebía en esa casa. Casi a la fuerza, los dueños le quitaron sus cosas viejas y le pusieron un abrigo, sombrero y zapatos decentes. Ella se fue inmediatamente, sin detenerse. Al salir del patio, se quitó todo y caminó descalza sobre la nieve como estaba. Luego se le congelaron los pies. Siempre llevaba encima trozos de azúcar envueltos en un pañuelo, pero ella solo los regalaba muy raramente.
Ellos siempre le tomaban el azúcar con gratitud, como si fuera una bendición. Era imposible compartir ese pedazo. Quien lo recibía tenía que comérselo. 2 años más tarde, mi abuela me acompañó a un pueblo lejano para visitar a unos familiares. Al principio viajamos en autobús durante mucho tiempo, y luego caminamos por la carretera hasta que nos recogió un autoestopista. Llegamos ya después del anochecer. Después de tomar el té, comenzamos a acostarnos. Colocaron a la abuela en la cama y a mí y a un niño nos colocaron justo encima de la mesa. Las mesas de los pueblos eran grandes. Nadie dormía en el suelo y abajo hacía frío. Mientras me dormía, escuché la conversación de mi abuela con una anciana, prima de mi abuelo. La conversación giró hacia Antonella. Falleció hace 1 año. La encontraron a la mañana siguiente. El rostro estaba tranquilo, incluso parecía sonreír. Cuando muchos años después, en el verano del 1997, volví a casa, mi abuela ya estaba agonizando. Estos últimos días hemos estado de guardia constantemente en el hospital, cáncer de pulmón. Como todas las mujeres que sobrevivieron a la guerra, fumaba mucho. Percibía los cigarrillos con filtro como un capricho. La abuela perdió mucho peso, aunque antes había estado delgada, pero su enfermedad la convirtió en un espantapájaros, de piel y huesos. Todavía no podía vivir sin fumar. A pesar de las protestas de los médicos, fumé cigarrillos en su habitación para que ella pudiera inhalar al menos un poco de humo de tabaco. La conciencia de la abuela se volvió nublada, sus fuerzas se estaban agotando y su percepción del mundo se estrechaba gradualmente. Dejó de reconocer a sus conocidos, luego a sus familiares. Solo quedaron sus hijos, mi madre y mi tío. Casi ni siquiera nos reconoció a nosotros, sus nietos, pero empezó a quejarse de que había mucha gente en la sala. Se amontonaban y no se iban, no me dejaban dormir. Reconoció a alguien, habló con alguien. Me enojé porque mi marido no vino. No, ella recordó que él murió hace más de 40 años, pero si acuden a ella personas muertas hace mucho tiempo, ¿por qué no viene él? Esa tarde, 13 de septiembre, estaba en su habitación. Se suponía que mamá llegaría pronto para relevarme. La abuela de una amiga intentó levantarse y me dijo casi claro: «Hola, Antonella, qué bueno que viniste». En ese momento ni siquiera entendí a quién saludaba. «Entra, toma asiento. Lo siento, no tengo té». Luego me quedé dormido por primera vez en varios días. No me quedé dormido inquieto, sino que realmente me quedé dormido. La respiración era pesada, pero tranquila. Por la noche mi madre llamó. La abuela se fue sin despertarse. Inmediatamente corrí al hospital. Allí reinaba el bullicio habitual, como ocurre en estos casos. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, noté que había un trapo gris sobre la mesita de noche. Lo desdobló y vi un trozo de azúcar que con el tiempo se había puesto amarillo.